Seguimos entonces con el paso número 3 del método de fuerza horizontal equivalente, que es la determinación del cortante de base, es decir, este valor B sub S que aparece en la imagen. Aquí ya vemos una primera ecuación que es LSA por G por M. SA es la máxima de aceleración expresada pues, como un porcentaje de la gravedad y que se ve sometido a un sistema de un grado de libertad con un periodo de vibración T. Ese valor de S sub A como máxima de aceleración horizontal se define en función de la aceleración pico efectiva A sub A, del nivel de importancia de la edificación y del periodo de vibración de la estructura T. Como lo vemos aquí en la ecuación, S sub A es igual a 1.2 A sub A, aceleración pico efectiva, por S, que es el coeficiente de suelo, el coeficiente de importancia I, y el periodo de vibración. Ese valor de S sub A debe ser menor que 2.5 A sub A por I. A sub A como aceleración pico efectiva y coeficiente de importancia. T es el periodo dinámico de la estructura y pues tiene en cuenta la clase de edificación, tiene en cuenta la rigidez o flexibilidad de la misma edificación y se evalúa aproximadamente en función de la altura del edificio. Ese valor que toma la aceleración pico efectiva A sub A depende de la región del país, de acuerdo pues con la zona de amenaza sísmica. Entonces miren cómo estamos relacionando permanentemente en dónde tenemos ubicada la edificación con los niveles de amenaza sísmica. ¿Sí? En este caso, el valor de A sub A varía entre ciudades de zona de amenaza sísmica baja con valores de 0.05 a ciudades con zonas de amenaza sísmica alta con valores cercanos al 0.4. Algunos ejemplos de estas ciudades, por ejemplo, los llanos orientales, el coeficiente de aceleración pico efectiva A sub A va a ser de 0.05, en Tumaco, en Chocó, Bahía Solano, el valor de A sub A cambia a 0.4, miren la variación. Manizales, Viejo Caldas, Cali, que tenemos zonas de amenaza sísmica intermedia, Bogotá, Medellín, el valor oscila entre 0.2 y 0.25. Entonces, tenemos ese primer valor. El segundo valor, el parámetro S, que depende del tipo de suelo y puede variar entre 1 y 2, y el coeficiente de importancia, valor de I, que depende de la necesidad de la construcción, de que la construcción pues quede en funcionamiento después de un sismo, va a variar entre 1 y 1.5, este valor de I. El cortante basal, pues entonces es un porcentaje del peso total de la edificación y pues se expresa como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué significa que es un porcentaje del peso total de la edificación? Cuando nosotros tenemos una edificación liviana, pues va a tener una magnitud de desplazamiento a la hora de un sismo. Cuando nosotros tenemos una estructura rígida, esa magnitud va a cambiar, rígida no, pesada, va a cambiar. Entonces, una estructura liviana va a tener una respuesta, una estructura más pesada tiene respuesta diferente. Por eso decimos que el cortante basal es un porcentaje del peso de la edificación. Se expresa entonces como SA por G por M, donde S sub A es la máxima aceleración horizontal, depende de este coeficiente de aceleración A sub A, el coeficiente del sitio, el coeficiente de importancia y el periodo. Lo reitero, lo hemos dicho en varias ocasiones en esta sesión, porque es fundamental que tengamos claro que depende de la zona donde está ubicada, el tipo de suelo donde está ubicado, el tamaño o la importancia, mejor, la importancia de la edificación y el tamaño de la misma. ¿Por qué? Porque con el tamaño vamos a tener un periodo de vibración. El periodo de vibración, ya lo hemos mencionado, se resuelve por esta ecuación y F representa las fuerzas horizontales en cualquier nivel I de la edificación, y las deflexiones horizontales o desplazamientos delta sub I deben calcularse pues usando esas fuerzas horizontales F sub I. En la medida en que yo aplico una fuerza mayor, el desplazamiento va a ser mayor. La fuerza sísmica en cada nivel pues se determina pues usando esta expresión C sub Bx por Bs, donde C sub Bx en este caso es un coeficiente de repartición sísmica en la altura de la edificación. Lo que yo estoy haciendo es colocar
ese cortante basal lo estoy repartiendo en cada uno de los niveles y a través de ese coeficiente de repartición. Y ese coeficiente pues se calcula con esta expresión que nos relaciona el valor de la masa para el piso X, la altura de ese piso multiplicada por el coeficiente que relaciona el periodo de la edificación sobre la sumatoria, en este caso, de las masas de todos los niveles multiplicado por la altura de todos los niveles elevados a ese coeficiente que relaciona el periodo de la edificación. Ese valor de K, en este caso, va a variar, ya lo hemos dicho, para periodos menores o iguales a 0,5 segundos, pues K es igual a 1, para el periodo entre 0,5 y 2,5 segundos, el valor de K nos va a variar a 0,75 más 0,5 por T, y para periodos mayores a 2 segundos, el K, ese coeficiente K, va a ser igual a 2. Pasamos a la siguiente etapa del método, que es la distribución de la altura del cortante de base, distribución en altura del cortante de base. Aquí lo que hacemos es pasar ese cortante basal a cada una de estas fuerzas, fuerza 1, 2, 3 y 4, en el caso de este ejemplo. Esas fuerzas pues nos van a generar unos cortes T1, T2, T3, T4 a alturas diferentes de la edificación, ¿cierto? Entonces, esa fuerza, F sub S, es la fuerza total de la acción sísmica actuando sobre la base del edificio, o cortante de base, y dicho corte pues se distribuye en la altura piso a piso. Esa distribución de fuerzas sísmicas pues nos dice que los diferentes elementos estructurales pueden o no estar ligados mediante diafragmas de rigidez que permitan la distribución de las fuerzas horizontales en los elementos resistentes. Vemos en esta diapositiva a la izquierda un sistema combinado donde tenemos muros resistentes antisísmicos, dice allí, y tenemos el sistema de pórticos. Es una edificación de 2 plantas, pero no vemos un diafragma rígido, algo que los integre, ¿cierto? Que transmita estas cargas, como si lo vemos a la derecha. El diafragma rígido en cada nivel, tenemos tres diafragmas rígidos, y esto nos significa un comportamiento diferente de la estructura a la hora de un sismo. Entonces, tenemos nosotros a la derecha un diafragma que no es rígido, es un diafragma flexible. En ese diafragma flexible nosotros vemos que a la hora de una acción, en este caso una acción sísmica, vamos a tener parte de esa acción, de esa fuerza, la vamos a ver absorbida por ese diafragma flexible, va a tener unas deformaciones y los muros, en este caso los elementos verticales, van a tener un comportamiento, un desplazamiento. Si yo tengo el diafragma rígido, como aparece en la izquierda, pues vamos a tener una transmisión de cargas diferente hacia los elementos verticales. Vamos a tener un cortante en la conexión con estos elementos verticales y unos desplazamientos que serán diferentes a los que tenemos en la imagen de la derecha. Entonces, para el primer caso, no hay un diafragma rígido, no hay una compatibilidad de deformaciones y cada elemento resistente al sismo toma parte del empuje que actúa sobre él. Mientras que en el caso donde tenemos un diafragma rígido, el esfuerzo cortante transmitido por el diafragma a los elementos sísmicos, pues nos indica que la deformación en cada elemento es compatible. ¿Por qué? Precisamente por esa forma de transmisión de cortante. Es compatible con la condición de carga en el diafragma rígido. Esto pues visto en altura. Si nosotros vemos en planta ese pórtico, pues vemos en la imagen a la derecha, en la parte inferior, miren ustedes un pórtico, bueno, digamos un sistema estructural donde tenemos un muro y tenemos una unión de viga-columnas. Esa es la vista en perspectiva o de ese pórtico. La forma de transmisión de esas cargas va a variar dependiendo si va en el eje X o en el eje Y. Entonces vemos que la estructura es simétrica cuando actúa la fuerza en dirección X y se produce un desplazamiento horizontal que arrastra
pues de igual manera los elementos resistentes. Pero cuando la fuerza actúa en Y, está tomada, esa fuerza en Y será tomada pues por un lado por ese muro, por ese tabique que dice allí, y los pilares tienen una rigidez despreciable en Y en comparación con el muro. Entonces, en este caso tendremos un par, ¿cierto?, de fuerzas F y menos F que hacen que la estructura rote. Entonces, digamos que para resumir, podemos decir que dependiendo de cómo nos actúe la fuerza sísmica sobre la estructura, vamos a tener un comportamiento diferente en un sentido, en X o en el otro, en Y.